Hoy, en el Día de las Fuerzas Armadas, recordamos a quienes dieron su vida en los años más difíciles de nuestra historia. Sus nombres permanecen en los cenotafios de cada institución militar, espacios que guardan memoria, dolor y desde luego gratitud. Héroes que partieron en misión y nunca regresaron al calor de sus familias. En el siguiente reportaje revaloramos el sacrificio de miles de hombres, cuyo valor hizo posible la paz que, por muy frágil que pueda ser, hoy disfrutamos. Este cenotafio es simplemente el homenaje que nosotros le realizamos a nuestros hombres que perdieron su vida valientemente en lucha de la pacificación. La indiferencia social creo que es el peor castigo que puede recibir alguien que ha defendido nuestra patria, inclusive con su vida. Y la justicia tarda, pero llega. Un mismo dolor y una misma gratitud unen a las Fuerzas Armadas. En distintos rincones del país se levantaron espacios de memoria para honrar a aquellos hombres que no volvieron de las patrullas, del cielo abierto o de la selva hostil. Estos monumentos se han convertido en altares donde sus nombres permanecen y su sacrificio sigue vivo en la memoria nacional. El cenotafio del Ejército, ubicado en la Plaza Cáceres del Cuartel General, es uno de esos lugares. Allí se recuerda a los héroes entre policías, militares y comités de autodefensa que ofrendaron la vida en las décadas de los 80 y 90, cuando el país atravesaba su época más oscura. No es solo un muro con nombres grabados, es también el gesto de una institución que reconoce a sus soldados y a sus familias. Cada nombre inscrito es un eco de sacrificio. Aquí se recuerda a oficiales, suboficiales y soldados que no regresaron de las patrullas, de las emboscadas, de las bases militares que resistieron el ataque senderista. Este cenotafio es para muchos familiares la tumba simbólica donde pueden venir a honrar la memoria de quienes dieron su vida por la patria. Durante aquellos años, los riesgos eran constantes. Los terroristas emboscaban patrullas, detonaban explosivos, abrían fuego a matar. Miles de militares encontraron así la muerte. Aunque no existe una cifra exacta de las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas, la sola presencia de estos muros revela que fueron muchos los que entregaron su vida. El riesgo era tremendo para nuestro personal. Nuestro personal ha sufrido emboscadas, ha sufrido la pisada de estas minas, ha sufrido los disparos de estos terroristas, ¿no? A mansalva, a espaldas, cobardemente hacia nuestras fuerzas, porque pocas veces nos enfrentaban de una manera formal. Ellos utilizaban siempre el engaño, ellos utilizaban siempre el camuflaje, vistiéndose del mismo poblador civil para poder atacarnos. En medio de esta larga lista, encontramos a aquellos cuya entrega se convirtió en ejemplo eterno, hombres cuya historia se enlaza con la memoria colectiva de la nación. Tenemos varias historias, en principio la del coronel Juan Valer Sandoval, que dejó una carta antes de la operación militar Chavín de Huántar, explicando los motivos de su decisión y su firme consigna y convicción de defender a su país a costa de la propia vida, ¿no? El coronel Juan Valer ingresó por la terraza para cubrir la salida del canciller Tudela. Lo protegió con su cuerpo mientras se enfrentaba a los terroristas, recibiendo varios disparos que lo dejaron agonizante, pero cumplió su misión de evacuar a los rehenes. En la misma operación cayó también el capitán Raúl Jiménez, alcanzado por disparos y granadas. Las esquirlas de estas granadas le van a llegar a afectar. Se puede decir que le cayó casi esto de manera directa. Las esquirlas lamentablemente comenzaron a hacer que él se desangre. Nosotros queremos brindarle ese homenaje a esos hombres que no están con nosotros, a esos padres de familia, a esos hermanos, a esos hijos, ¿no? Para que puedan perenizarse acá en nuestro cenotafio y podamos nosotros rendirle ese homenaje a ese sacrificio, a ese honor que han tenido de luchar por la patria. La memoria se replica también en la Marina de Guerra del Perú. En la Plaza Pacificación, dentro de su cuartel general, se levanta otro cenotafio. Un monumento que no guarda restos mortales, pero sí un legado, la memoria de los marinos que cayeron en la selva, en los ríos, en las carreteras. La Marina desde 1983
comienza su participación en esta lucha para lograr pacificar nuestro país. Fueron años muy difíciles. Habrá que recordar fuera del área de Lima y Callao, Tinchayacu, donde perdieron la vida 13 de nuestros integrantes. Fueron años de patrullajes fatales. El 13 de agosto de 1991 en Ucayali, una emboscada acabó con 13 marinos del Batallón Bálico 2. 3 meses después, 7 infantes de marina murieron en otra emboscada en Naguaitía. Velados en el Centro Médico Naval, se convirtieron en símbolos de dolor y orgullo para la institución. Entre esos nombres también resalta el del teniente primero Sergio González Quevedo, quien el 27 de julio de 1993 entregó su vida por salvar a su patrulla, logrando que más de la mitad sobreviviera. Héroes fueron todos, tanto los que ofrendaron su vida por la patria, como aquellos que hoy en día tienen la oportunidad para contarlo. Héroes han sido todos, sin excepción, en todos nuestros niveles de participación. En la Fuerza Aérea del Perú, la memoria se concentra en la plaza viva del helicópterista, en el Grupo Aéreo número 3. Allí se recuerda a los tripulantes que murieron no solo en la época más dura, sino también en los rezagos del narcoterrorismo. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en 2009 en Sinaycocha. Un helicóptero que acudía a evacuar heridos del ejército fue derribado por terroristas. Murieron el comandante Ángel Bejarano, el copiloto comandante Jorge Sánchez y el técnico de segunda, Carlos Caicedo. Ingresaron a rescatar, asumiendo los riesgos, y fueron justamente derribados su helicóptero con el consecuente fallecimiento de sus 3 ocupantes, que después de unos días se logró hacer el rescate de los heridos del ejército y de nuestros compañeros caídos en ese incidente. Pero no son los únicos. El hecho de no mencionarlos no quiere decir que no los consideramos importantes para nosotros, para nuestra historia y seguramente para lo que hicieron en aras de la pacificación nacional. El sacrificio de aquellos años solo cobra sentido al recordar el clima de miedo en que vivíamos. Por eso, el mayor homenaje es reconocer que gracias a ellos, hoy podemos vivir en paz. Y no en el ambiente que vivíamos en los 80, donde de repente había toque de queda, donde cada 5 minutos explotaba una bomba, se derribaba una torre, donde no había luz para estudiar. Eso es bueno que nuestros jóvenes lo sepan. A veces, como no lo han vivido, no lo quieren percibir de esa manera. Por eso, no olvidar lo vivido es asegurar que las nuevas generaciones comprendan el valor de la paz y la libertad que hoy tenemos. No permitir jamás que delincuentes, terroristas traten de dañar lo que hoy nosotros podemos vivir, que es la paz, la democracia, tener las condiciones de vida que hoy tenemos y no tuvimos en estas épocas entre el año 1980 y 2000. Yo creo que ese sería el mensaje. Y es que mantener viva la memoria es garantizar que el sacrificio de miles de hombres no quede en vano. La justicia tarda, pero llega. Lo que se está viendo hoy en día con iniciativas parlamentarias, en la promulgación de proyectos de ley o en actos y ceremonias de reconocimiento que los políticos y las autoridades quienes conducen los destinos del país hoy en día están justamente resaltando eso, el sacrificio, el compromiso y sobre todo el amor que los militares le tenemos a nuestro querido país. Como padre de familia, como esposo y como miembro de las Fuerzas Armadas, tengo que decirles a ustedes que nuestro sacrificio nunca fue en vano, que jamás serán olvidados y que son un extraordinario ejemplo de patriotismo y abnegación por la patria, por nuestro país. Así que cada uno de ustedes siéntase orgulloso realmente del esfuerzo de sus parientes, de sus familiares, por haber logrado la pacificación. El esfuerzo no fue en vano. Nos comprometemos a seguir honrando su memoria, a seguir honrando ese accionar valeroso que han tenido, y también nos comprometemos a no dejarlos nunca abandonados, siempre los hemos tenido presentes. En cada nombre grabado late una advertencia y una enseñanza. La paz de hoy nació del sacrificio de ayer. No lo olvidemos nunca, porque olvidar sería traicionar su memoria. Terrorismo, nunca más.